En principio, muchas gracias por concedernos esta charla para nuestro canal Muro, que es recién empieza y bueno, es nuestra primera producción. No hay problema. Y la idea era hablar un poco sobre esta ola de falsas denuncias que se vienen realizando en los últimos años de parte de movimientos feministas, denuncias de abuso y de acoso. Un caso que quería mencionar, dispara un poco esta charla, de la cual estamos haciendo un trabajo de investigación sobre este caso, que es el de Dios Punk. Seguramente Ajá, debes sí. haberlo escuchado mencionar, Sí, un sí. músico callejero de la ciudad de Rosario que tocaba con una guitarra, un amplificador, vendía sus fanzines en los colectivos, en las zonas de las facultades, y en el octubre de 2018 se cruzó con una estudiante de 18 años que le acercó una revista de esas que vendía, ella lo aceptó, después se la devolvió, y adentro del colectivo empezó a sufrir mareos, y al lado de ella había una chica, Cintia, que se presentó como médica, le preguntó qué le pasaba, y ella lo señala al dios Pan, a Javier Mesina, su nombre real, diciendo que la había drogado con burundanga, que la revista que le había ofrecido tenía burundanga, que es un alcaloide, se llama escapolamina, algo así, la droga, escopolamina, que hace que las personas tengan una descompensación o algo por el estilo. Ya vamos a ahondar un poco en ese tema. Entonces, al ser señalado, él se quiere bajar del colectivo, un policía lo para, le revisa la mochila y lo único que le encontró no fueron drogas, sino sus revistas y semillas de chía. Hojeó las revistas, todo, no las olió, no tenían droga ni nada. Cabe mencionar que además este muchacho tenía problemas mentales, tenía un certificado de discapacidad. Entonces, esta mujer Cintia, que se presentó como médica, la acompaña a Luciana L., no puedo decir el nombre para evitar juicios, la acompaña a hacer la denuncia, y un policía supuestamente le habría dicho que tuviera cuidado porque en esa zona de Rosario de Pellegrini y Alem había un tipo cazando chicas, que hiciera correr el mensaje. Entonces ella manda un audio por WhatsApp a un grupo de amigas diciendo que un tipo que tenía tatuado en la frente "Soy Dios Pan" le ofreció una revista con burundanga, que la quiso drogar, pero que ya está bien, y que un policía le había dicho que tuviera cuidado porque había un tipo cazando chicas en esa zona, quisiera correr el mensaje. Entonces un contacto le manda una foto, le dice: Eh, sí, estamos hablando de falsas denuncias de mujeres, ahí contesta uno de los contactos. Hace correr el mes, le pregunta: ¿es este muchacho? Le manda una foto de él, sí. Y cada vez que lo reconocían en la calle, porque siempre se movía por los mismos lugares, lo agarraban a piñas, lo golpeaban. De hecho, el padre, que es abogado, habló con la policía para que lo detuvieran, porque tenía miedo que lo mataran. Y ahí aparecen los medios, La Capital, El Ciudadano, medios de la región, donde toman la fotografía del momento que lo detienen con su rostro sin difuminar, incluso, y su nombre completo. ¿Cómo termina todo esto? Para hacer un breve resumen: el examen toxicológico de Luciana L. da negativo. No había ningún indicio de que hubiera sido drogada. Ahora vos te preguntarás, ¿qué hizo? ¿Salió a disculparse, a desmentir, a decir fue un error, fue una equivocación mía, tuve un ataque de pánico? No, no dijo nada, y al tipo estuvieron un año hostigándolo, amenazándolo por la calle. De hecho, un grupo de feministas fue a su pensión y le quemó todas sus pertenencias. No le daban lugar en ningún lado porque estaba escrachado. Hicieron correr una imagen en Instagram con su cara que decía secuestrador, porque decían que drogaba a las chicas y las subía a una camioneta, andaba a pata, así que no sé qué camioneta tenía, donde sacaron eso, y que te ofrecía revistas que te drogaban. Ahora fíjate que también son cortas, porque si te da revistas que te drogan, él está en contacto con la droga, el efecto le haría él también, contacto de roce. Entonces, la fiscal le había abierto una causa,
y no la había cerrado a pesar de que no había ninguna prueba y que el examen toxicológico dio negativo. ¿Qué hace? Noviembre del 2019 se termina suicidando Javier Mesina, alias Dios Punk. Se tira de un piso 14 del centro de la ciudad de Rosario, y recién ahí la fiscal Gisela Paulicelli cierra la causa. Cerró la causa post-mortem. Y a partir de ahí se empezó a hacer unos homenajes a Dios Pan, murales, podcast y todo, pero siempre se la sigue poniendo a esta chica, Luciana, como una víctima. A ver, yo entiendo, vos te podés pegar un susto, podés tener miedo y demás, pero si cometiste una equivocación, tenés la obligación de pedir disculpas. Eso hubiese cambiado toda la situación. Entonces, yo quería saber qué opinás de este tema, porque, a ver, normalmente en nuestro país existe la presunción de inocencia. Uno es culpable, uno es inocente, perdón, hasta que se demuestre lo contrario. Pero acá en la realidad pasa al revés. Si sos hombre, sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, entonces, ¿cómo ves esto de la falta de garantías jurídicas? Bueno, empecemos por entender de que acá, jurídicamente hablando, no hubo intervención de la ley en todo lo que le ocurrió a él. ¿Sí? Claro. En el proceso, durante el proceso. Así que, pero igual voy a empezar por una parte de lo judicial. Es que hasta ahora no conocemos un caso en Argentina, por lo menos, de una persona que haya sido declarada culpable de una falsa denuncia y que haya tenido una condena de algún tipo. Eso vamos a partir de ese paso. O sea que, de alguna manera, si ella hubiese sido denunciada por lo que dijo, por una falsa acusación hacia él, eso hubiese parado un poco la persecución que estaba recibiendo, sí y no. Sí un poco, no, porque la mala noticia siempre viaja más rápido que la buena noticia, por lo tanto hay más gente queriendo creer que él es un acosador que queriendo creer que ella es una mentirosa. Exacto. Lo cual nos lleva al segundo problema, que es un problema múltiple. Primero, que es una visión social previa al feminismo. O sea, ya había un caldo de cultivo para que el feminismo pueda ser efectivo en esto. Y es el hecho de que si yo fuera una mujer y vos fueras un hombre y estuviésemos discutiendo, socialmente hablando, más allá del feminismo, lo que sea, la gente te vería mal a vos. Porque de alguna manera siempre queremos entender que en el conflicto, o queremos creer en la fantasía que en el conflicto la mujer está siendo víctima de lo que está pasando. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, nada. Lamentablemente tenemos como una especie de sesgo ya a la hora de actuar. Entonces es más probable que se le crea a la mujer. Y después está la parte más terrible, si se quiere, que se divide en dos. Una es, ya hay un sesgo ideológico, esto sí es culpa del feminismo, de que las están matando todo el tiempo y las están acosando todo el tiempo. Y después hay una cosa que pasa más por una cuestión de las nuevas generaciones, que es a ver, el deseo o la fantasía de querer ser víctima de estas cosas que están pasando, sin ser víctima real, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me descompongo y me desmayo, mi primer lógica, o sea, mi primer conclusión lógica sería me desmayé. ¿Sí? Sí, No, sí. me drogaron. Es muy rebuscado, me drogaron. Es muy rebuscado. Entonces tiene que haber en algún nivel un deseo de formar parte de esas historias que todo el tiempo escuchamos. Y lamentablemente es así porque cada vez que aparece una víctima, automáticamente recibe cámara por todos lados. Entonces esa persona sabe, sin equivocarse, de que va a ser una figura mediática por ser víctima. ¿Sí? Y de alguna manera también hemos enaltecido a la víctima por ser víctima. A puntos ridículos, ¿no? Donde directamente ya tenemos víctimas dando charlas sobre cómo deberían ser las interacciones humanas, cuando vos decís, pará, no te lo tomes a mal. Ser víctima de algo no te hace experto en ese algo, te hace víctima de algo, nada más. Entonces no estás capacitado o capacitado para dar una charla. Es como que vos me digas, mira, yo estoy dando charla de tránsito porque un día me chocaron. No tiene sentido. Tengo que estudiar el tema. Sería mucho más, alguien capacitado para eso sería alguien que sepa de tránsito, por ejemplo. Entonces tenemos lamentablemente una infraestructura creada y preparada para enaltecer a la víctima,
socialmente, sí quiero que se entienda, socialmente, entonces hay un deseo de ser esa víctima, no un deseo de las consecuencias, de ser esa víctima, ¿sí? De la misma manera que vos ves, por ejemplo, ¿nunca te preguntaste por qué hay gente que rompe algo para volverse viral? Que agarra un palo y rompe una ventana, que salta a un lado y se rompe la cabeza. Bueno, y vos decís, no lo vale, esa persona no va a capitalizar eso, no se va a volver rico, no se va a volver nada. Como en el mejor de los escenarios va a tener 5 minutos de fama donde le van a hablar por crónica y le dicen, vos fuiste el boludo que saltó de una ventana. Pero es tan importante ese deseo no sé si de utilidad, pero ese deseo de querer destacar, de querer escapar de la misma, de ese sinsentido que uno se atrapó a sí mismo, porque no se volvió importante uno es responsable de lo que es, y si no es nada, sos responsable de no ser nada, ese deseo de querer ser más, que entonces se prestan a cualquier tipo de cosa, a punto de querer creer que estuvieron en una fantasía como esa, porque es un montón. O sea, el hecho de despertarte y creer automáticamente que te drogaron y todo lo demás, wow, acá venís de ver una película porque si no, no llegás a esa conclusión. Entonces es un fenómeno multicausal. Ahora, ¿tiene solución? No. Lo que va a pasar tiene consecuencias, no soluciones. O sea, más allá de las consecuencias negativas, que es las que hablamos de que él se termina muriendo, ¿no? No hablo de esas consecuencias, hablo de las consecuencias más a nivel social, un poco más macro. Y es que esas personas eventualmente van a perder todo tipo de credibilidad, porque termina siendo el cuentito de Juancito y el Lobo. Viene el lobo, no viene, viene el lobo, no viene, y al final nadie le creía a Juancito, y cuando vino el lobo se lo comió Juancito. Va a pasar eso, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que ya está pasando, de hecho? De que si una persona sale a querer escrachar un tipo online, que está mal, pero una persona sale a querer escrachar un tipo online, hoy en día ya hay 2 o 3 que le dicen salí de acá, puta de mierda. Y ahí nos fuimos a la otra punta. Porque, ¿qué pasa cuando existen los casos reales? Entonces, acá se tiene que tratar como adulto la cuestión. ¿Y qué se trata de como adulto como cuestión? Primero hay que tirar un baldazo de agua a toda situación. Sucede y decir, no, pará. Esperemos a ver cómo se expresa un poco la justicia, o que haya evidencia más contundente. ¿Qué es evidencia contundente? Un video de alguien robándole con un arma a alguien. Eso en medio, ¿ahí qué vas a hacer? Ahí cualquiera puede salir a opinar y con justa razón la evidencia sobrepasa la situación. Un ejemplo sería el caso de este chico que mataron los rugbyers, el de Fernández Baizosa. O sea, Baizosa era la evidencia, estaba muy por arriba como para decir, nada, no te aceleres, no te adelantes, perdona los hechos. Pero acá no. Acá hay un deseo de que la sociedad sea así, porque ese deseo, esa fantasía, incluso todas las partes. Ella manda a sus amigas diciendo me drogaron, y sus amigas con el deseo de que ellas son víctimas de una sociedad machista que las oprime y todo lo demás, porque ser víctima te responsabiliza un montón de cosas, también comparten y compran la historia. Por eso digo, hay toda una cadena de gente deseosa de que eso sea así. No de sufrir las consecuencias reales. Y tampoco estoy diciendo que quieren que maten, violen o droguen mujeres, no digo eso. Lo que digo es que simplemente las condiciones para que ellas puedan ser víctimas y se las trate mejor por ser víctimas. Nada más que eso. Sí, porque también la respuesta es siempre, bueno, estamos así, actuamos de esta manera y estamos paranoicas porque tenemos miedo, porque nos mata. A ver, el miedo no justifica arruinar la vida de personas inocentes con falsas denuncias. O sea, no porque Según yo ella tenga sí. miedo puedo hacer cualquier Técnicamente cosa. sí. Muchas veces las feministas han dicho que sí. Que sí existen casos ellas no dicen denuncias falsas, como errores, ¿no? Uy, me equivoqué. Que existen los errores, que pueden terminar algunos hombres inocentes en la cárcel, pero que es un precio bajo a pagar si efectivamente se logra combatir el heteropatriarcado, yo qué sé, el machismo, lo que el culo les pique ese día. Hay una parte bueno, señorita Realidad tiene razón, está bien, que de la misma manera que hay un sesgo social, eso siempre se va a verter a todas las partes que estén compuestas por personas, ¿no? Porque las personas tienen un sesgo social, tienen un sesgo ideológico. Entonces, la justicia no es más que otra expresión de la sociedad, por lo tanto, la justicia va a fallar en base al sesgo ideológico que hay. Peor es si se pone una cámara arriba de la justicia. Porque hay que decirlo, la justicia, ¿qué es lo mejor que puede hacer un abogado?
viralizar el caso de su cliente si sabe que tiene una ventaja sobre la opinión pública. Es lo mejor, porque el juez va a fallar en base a la opinión pública. Lo vimos, o sea, lo vimos al punto donde el caso de Baez Sosa, de no ser viral, no hubiesen tenido cadena perpetua. Ni en pedo, le hubiesen dado 4 años. No, hay Como un montón de mucho. casos similares que también pasan absolutamente Exacto, desapercibidos. pasan todos los días y no se tiene esa clase de condena. Por lo tanto, nada, se intenta dar luz y se intenta iluminar a los jueces, y esos jueces, cuando, fíjate que les da la hegemonía, o sea, cuando nadie está mirando, fallan como falla el feminismo, falla como todo. Y cuando alguien está mirando, ahí tienen la presión de decir, no, bueno, esto se me fue de las manos un poquitito. Que es lo que pasó con el caso Lucio. Pero lamentablemente nada, nos vamos a ir a la otra punta de las denuncias falsas, que es que cuando lleguemos ya llegamos a este punto, no les van a creer. Y no les van a creer, lamentablemente, a las verdaderas víctimas también. Porque esto de verdad pasa. Porque estar en contra del feminismo no es negar tampoco la realidad, ¿sí? La realidad es que sí, hay hombres que abusan de mujeres, por supuesto que lo hay, y es terrible, ¿sí? Bueno, no les van a creer a las víctimas. No les van a creer. Claro, No porque le- se termina y- banalizando hechos gravísimos como los abusos, los secuestros, que son cosas muy graves, totalmente. Por casos como, por ejemplo, la de la mujer que también en Rosario pensó que el taxista la estaba secuestrando porque estaba hablando por teléfono con el hijo pidiendo una pizza, y como ella había visto un documental de que un taxista secuestraba, entonces entró en pánico, pidió que detuviera el vehículo, cosa que el taxista hizo, ella se bajó y se fue, hizo circular un video en Instagram escrachando al taxista, llorando, tuvo que ir a declarar, entonces, y aún así, con el mismo criterio que utilizaron con el caso de Dios Pan, que ella fue una víctima, también es una víctima esta chica, digamos, que se sintió asustada porque vio casos de burundanga en Buenos Aires, noticias que llegaban de que una persona tocaba o rozaba a la otra con este alcaloide que la raspaba con el contacto de fricción entre Bueno, en piel o un España, zapato. en España estuvo por un mes hubo una Pega paranoia con de que esto. había gente que te inyectaba cosas en los boliches y te dormía. De- Claro. de- 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 A ver, de vuelta, es el deseo de querer formar parte de de esas historias, porque es, es triste, pero si vos tenés un hijo y una hija y tratás mejor a tu hijo se va a empezar a comportar como tu hija para recibir tu atención. No tiene nada de nuevo el hecho de que vos veas que se imiten comportamientos del otro para poder recibir la atención. Estamos hablando de gente que patológicamente necesita atención. Te la planteo de otra manera. Yo veo perfiles de personas en Instagram o en TikTok. En TikTok, ahora estoy descubriendo TikTok, me parece que es una poronga, pero no importa. Y, y TikTok me sorprendió algo. La cantidad de gente haciendo lives con la cantidad de poca gente viéndolo. Y ya pasaba en Instagram, no era algo novedoso, que vos veías pibas, o sobre todo pibas, porque reciben un poco, o sea, con menos seguidores reciben mucha atención, pero que tienen una fantasía de estrellato en el cual se ponen a contestar preguntas y a reaccionar con la gente y todo lo demás. Y vos decís, te siguen 3 monos, loco. O sea, está bien, serán 3 monos que realmente te quieren garchar, pero nada, redució un poco a la realidad, bajó un poquitito. Entonces, todo el tiempo están en ese deseo de querer llegar a la fama, de querer ser relevante, de querer ser importante, y lamentablemente hay 2 caminos para hacerlo, como te dije: o vas corriendo y te da la ventana contra la cabeza, o denunciar a alguien, o descubrir la cura al cáncer. Pero descubrir la cura al cáncer es carísimo, es difícil, lleva tiempo, tenés que estudiar, tenés que salir de tu zona de confort, tenés que hacer un millón de cosas que la gente ahora no está dispuesta a hacer. Entonces, más fácil el camino corto. Y ojo, de vuelta, no creo que ella haya querido que él vaya, o sea, no lo hizo conscientemente, decir, voy a ser famoso. No voy a ser famosa si lo denuncio a él falsamente. No. Es simplemente, de vuelta, un deseo de protagonismo, inconsciente, una cosa de querer ser, de repente todo el planeta de ella, por más pequeño que sea, estaba mandándole mensajes diciendo, ¿cómo estás? No, me contó Raúl lo que te pasó, ¿estás bien? Entonces, de repente ella recibió toda la atención junta. Y de nuevo,
tenemos mentalidad muy infantil, muy adolescente hoy en día. Sí, sí, a pesar también de la edad que tenía en ese momento, que eran 18 años. Pero lamentablemente ya después el daño está hecho, como por ejemplo el caso de Agustín Muñoz, el joven de 18 años de Bariloche, mismo año 2018, que una amiga lo denunció por abuso y el chico se terminó suicidando, creo que de la misma forma. O también el de Tomás Fabricio Ruiz, Pérez Ruiz, 18 años, si no me equivoco también 2018, de la localidad de Don Oriones, se termina suicidando luego de que su ex novia le hizo una denuncia de abuso, a lo cual, después de su muerte, termina borrando esos posteos. La anterior salió a pedir disculpas, dijo que lo hizo en un estado de bronca, y esta lo borró. Y bueno, en el caso de Luciana L., la del Diospan, no dijo absolutamente nada. Solamente la ves publicando fotos, tomando sol o en una marcha feminista diciendo que se siente feliz y libre. Entonces, ¿cómo puede ser, digamos, que a una persona le abren una causa, después se comprueba que no cometió ningún delito, no le cierran la causa y a la denunciante que generó el scratch no paga ninguna consecuencia por eso? Y además, viste, esta idea de que las mujeres son las únicas que corren peligro, no son las únicas, porque todos corremos peligro cuando salimos a la calle, por la Hubo un inseguridad, los caso, tipos... Sí, hubo un caso de España, porque la solución a la denuncia falsa es tener casos que sean presenciales, que sean icónicos. Entonces, vos fallás 2 o 3 veces fuerte en contra de la denuncia falsa y es un desincentivo veloz. Sobre todo porque, a diferencia de otros crímenes, esto es lo importante, por ejemplo, el asesinato. El asesinato es un tipo que claramente no tiene el mismo código moral que vos y yo, eso está claro, y no tiene el mismo código moral que el resto de la sociedad, y le chupa un huevo la ley. Por lo tanto, si vos ponés más años a un homicidio de condena, no es como que los asesinos van a dejar de asesinar, no es un desincentivo. Pero en el caso de una denuncia falsa sí, porque esa persona está usando la ley como recurso, está teniendo y está respetando la ley de alguna manera, o sea, la está reconociendo su poder. Entonces, si vos pones una condena fuerte a la denuncia falsa, se acaba. Hay un caso famoso de una mina que, por una denuncia falsa, mete preso un tipo. Entonces, ¿sabés de lo que se la encuentra culpable a la mina? De secuestro. ¿Por qué? Porque el tipo, al estar preso, ¿sí? Y no poder liberarse, ¿sí? Bajo ninguna excusa, excepto la denuncia falsa de la mina, se considera que la mina lo secuestró utilizando herramienta del Estado. Que vos decís, es una locura. No, no es una locura. De hecho, tipifica para hacer el crimen. Pero más allá de eso, eso puede llegar a pasar un desincentivo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, mina denuncia de drogar a otra, mina denuncia de drogarla, lo que sea, un tipo como lo del chico de Rosario, ¿no es cierto? De Dios Punk. Y nos tenemos que fijar, bueno, ¿cuántos años le hubiese tocado a Dios Punk si esto fuera real? Tantos, listo, es lo que se le condena a la mina. 1 o 2 o 3 veces que hagas eso, se acabó. Se acabó. No te jodo, se acabó. Porque es justo un crimen de gente respetuosa de la ley. Justo, por eso digo que justo este caso especial funcionaría, ¿no? En otros casos no funciona aumentar la condena porque al final, o sea, no es un desincentivo a cometer el crimen. Sí funciona el hecho de que, nada, un pedófilo va a estar más años preso y va a estar menos años abusando de niños porque está aislado. O sea, ya está, ¿no? Es efectivo de esa manera de última. Pero no un desincentivo a cometer el crimen. Entonces, eso te digo como medida que se puede tomar real. Ahora, lo que estoy diciendo yo es una locura. ¿Vos pensás que el feminismo está en este momento quejándose de que se abrió una línea 0800 de las dos vidas? Y es como nadie está obligándola a que no aborten, solamente se les abrió una línea para si quieren llamar para que les den argumento lo contrario, ¿no? Digo, ya que hay una para que le den argumento de favor, que haya una para que le den argumento contrario. Pero nada, es algo que se podría hacer, pero no se va a hacer porque nada, hay demasiado rechazo hacia esa idea. De vuelta, hay un preconcepto del hombre como perpetuador victimario constante y la mujer víctima
tanto dentro del feminismo como fuera del feminismo. Solo aquellos que o militan lo que militamos nosotros, o sea, la igualdad ante la ley, o se pudrieron, que es porque nos escucharon a nosotros o vieron el caso de Lucio o algo así, en esos casos sí te puedo decir que estén en contra, pero lo general, de vuelta, todos tienden a creerle a Minita. Ya está. Sí, 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 sí. Eso es una triste realidad. Por algunos casos particulares terminan virando hacia este lado. Ahora, lo de las redes, lo del scratch en las redes es otro tipo Es de muy problema. común. Porque Se hacen más denuncias en las redes cada vez... sociales que en la justicia. Sí, 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 y bueno, porque en la justicia, por lo general, la persona que va lo hace siente que está poniendo más en juego si es falsa. En las redes siente que está poniendo menos en juego, entonces se anima más. Lo borra Recordemos después que y ya las está. redes, a ver, hay gente hoy, ¿sí?, que se toma como insulto cualquier cosa. Cualquier cosa, que vos le digas, hey, flaca, ¿cómo vas a asumir mi género, hijo de puta? Pará. Entonces, hay gente que se toma como insulto cualquier cosa. En las redes sociales, uno se anima a decir ciertas cosas. En el mundo real, no. ¿Sí? Entonces, en las redes sociales todavía hay una sensación de anonimato. En Twitter podés tener un anonimato cuasi real. En Instagram te puede armar una cuenta falsa. Pero cada vez menos. A Facebook podés pedir datos, por ejemplo, y Facebook te los da. Legalmente, digo, ¿no? Entonces, el anonimato está desvaneciéndose un poco. Pero está esa sensación. Entonces, como está esa sensación, se animan a hacer cosas que en el mundo real no se animan. Bueno, las redes son el mundo real, pero que en la cara de alguien no se animarían a hacerlo. Y el tema de la denuncia falsa en las redes sociales, de vuelta, pasa lo mismo que con la pibita que dijo que el otro lo había drogado. Una pibita sube una foto de un loco diciendo, este es un hijo de puta, y si la historia suena más o menos convincente, otra le va a dar retweet o lo va a compartir o lo que sea, porque está ese deseo de que sea real. Esa es la tristeza de todo esto. Está este deseo de ser víctima de una maldad sistematizada, ¿sí? Está ese deseo. ¿Por qué? Porque te facilita de alguna manera la comprensión de uno mismo, la aceptación de uno mismo. Decir, bueno, yo soy un fracasado, pero es culpa del capitalismo. Entonces es más fácil, compro más fácil esa versión. Digo, yo actúo así porque durante muchísimos años fuimos violadas, asesinadas, Bueno, claro, abusadas. está bien. Pero viste, ¿por qué uno tiene que pagar facturas ajenas? Que no, es como el Claro, caso de los negros, que no podemos decir negro, tenemos que decir de color. yo Porque hace igual. 500 años atrás fueron esclavizados, pero yo no te esclavicé. Bueno, Entonces se claro, termina pagando. ahí va. Ahí hay un cambio en los derechos humanos apenas aparecen, incluso vamos a hablar particularmente, ya que sacaste el tema, de la gente de color. Apenas aparece este tema, aparece bajo la lógica de no debería haber un trato diferencial en base al color. ¿Por qué? Porque eran realmente marginados, no era joda. O sea, realmente marginados, había espacios que no eran para ellos en base al color. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se busca una lógica colorblind, o sea, suena mal porque en realidad lo que estoy diciendo no es lo que suena, pero no importa, que soy ciego al color. Entonces, no diferencio, la lógica era esta, el verdadero derecho humano es no diferenciar al otro, no importa de qué raza sea, somos todos iguales. Después aparece la teoría de la raza crítica, el Critical Race Theory, que lo que dice es, no. Igualdad es restauraciones, es agarrar y decir, bueno, ¿cuántos años fuimos injustos con ellos? Listo, bueno, se le tiene que dar algo. Y ahí estamos dándole privilegios en base a lo que vos decís, los pecados, los posibles, ni siquiera teóricos pecados de mis ancestros. Porque en realidad tampoco es como que sabemos si los cometieron o no. Tu abuelo tranquilamente puede haber sido un tipo que vendía porro en una esquina y no marginó nunca a nadie, ¿entendés? Yo qué sé. Entonces, es una locura pensar de que él era que tenía una plantación de algodón, es estúpido. Pero entonces empezó con esta lógica de, no, tiene que haber una reparación, y la reparación histórica, y la reparación histórica, y la reparación histórica. Y en ese momento, lamentablemente, se llega a la conclusión de que la única forma de verdadera igualdad es generando una desigualdad a favor del damnificado, del supuesto
damnificado o históricamente damnificado. Y ahí es donde se pudre todo. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando vos tenés una desigualdad impuesta, ¿sí? Lo que tenés es personas a las cuales vas a estar damnificando, vamos a ponerlo así, supongamos que como hay techo de cristal, ¿m? A vos y a mí nos tienen que cobrar un impuesto más para dárselo a las mujeres. ¿Bien? Claro. Eso va a generar que dentro de 5 años, como, no, menos capaz, que se genere un odio, no al político que tomó la medida, a la mujer, a la beneficiada de ese programa. De la misma manera que hoy te hablan de los planeros y no del político. Claro, obviamente, a ver, el que es planero cae en una lógica medio bastarda, donde le regalaron cosas todo el tiempo sin pedirle nada a cambio, entonces en el momento que tiene que trabajar, por ejemplo, va a decir, no, ¿por qué voy a trabajar si yo puedo conseguir esto gratis? ¿Podemos juzgar su Ese postura de malo, moral sí. al respecto? Y yo qué sé, le quiero ver a cualquiera en esa postura moral para ver si no hace lo mismo que ellos. Está mal, por supuesto que está mal, ¿sí? Está mal, porque está usando los recursos de la persona, pero estamos pidiendo demasiado. El culpable es el tipo que está dando los planes. Allá donde tenemos que echar la culpa y tenemos que buscar responsable. A ese sí, porque ese es un hijo de puta, porque ese sabía que iba a conseguir esto. Y después, bueno, tenés la última pata del feminismo, que es entenderlo como un movimiento público. Acá hay un problema. Nosotros pensamos en el feminismo como una ideología, y la realidad es que no hay ideología puntual del feminismo. A ver, una ideología es, yo tengo una X cantidad de valores que los respeto. ¿Mm? Ya está, no le vamos a dar mucha más vuelta a eso. El feminismo, como es una ideología pública, o sea, recibe dinero público, ¿sí? Se financia con la política, tiene que comerse sapos que van en contra de su propia ideología. Ya sea liberar ante un violín, como liberar un violín, o un montón de cosas que vos decís, pará, no podés estar de acuerdo con esto, es una locura. O proteger políticos que son violines, o incluso promover la violencia, como lo han hecho. Entonces, todas esas cosas que son incompatibles con el mismo movimiento te llevan a la conclusión de que ideología no es. Entonces, ¿qué es? Es un fenómeno público, es un movimiento público. Bien, el problema de ser un movimiento público, y la ventaja de ser un movimiento público, o sea, la ventaja para nosotros y el problema para ellas, es que si Cristina roba, o roba Manuela Castañeda, o roba Ofelia, también es culpable del feminismo. Eso es divertido. Porque al final vos ves el feminismo y automáticamente lo relacionás con la izquierda. Y por lo tanto, cualquier pecado que cometa el feminismo se lo tirás a la izquierda y cualquier pecado que cometa la izquierda se lo tirás al feminismo. Y de esa manera como movimiento se corroe. Y yo no sé si alguna vez existió el movimiento como para entenderlo de forma pura. Porque, por ejemplo, el liberalismo sí yo te lo puedo explicar y te puedo decir qué es, porque no tenía financiamiento público, ¿sí? Entonces, inicia orgánicamente y te puedo decir cuáles son el set de ideas que tiene. Ya el feminismo no tengo ni idea. Ahora, como es usado por la política porque consigue votos, como declarar políticamente que hay una víctima constante y darle subsidios o ayuda a esa víctima te consigue votos, bueno, cagamos. Y ahí descubrieron que una lógica se puede aplicar a todo. A todo. Y no vemos, ya está. No hay nada que hacer con eso. Bueno, sí, ganar las elecciones. Esa es la última que queda. Bueno, y para ir finalizando, te voy a preguntar, ¿crees que el Scratch en algunos casos sirva como una herramienta punitiva que pueda llegar a tener alguna solución? Mira, El el tema método es del así. Scratch. Yo te voy a decir algo más, un poco polémico. Yo no estoy en contra del Scratch, de la misma manera que no estoy en contra de que alguien te putee online. ¿Mm? También o sea, de la misma manera que yo creo que tienen el derecho a expresarse libremente, también tienen las obligaciones que vienen acompañadas de ese derecho. ¿Qué significa? Que si vos crachás a alguien, yo no te voy a decir, no podés hacer esto, te prohíbo escrachar. Te vas a tener que ver en la ley después qué daños le hiciste a la imagen de esa persona y resarcirlos, o sea, y repararlos. Entonces, no es tanto un problema del scratch, sino es un tanto del problema de la impunidad del scratch. Ahí es donde cagamos. Porque yo digo, bueno, estamos en contra del scratch. Sí, suena bastante sencilla esa forma de pensar, pero si yo estoy con la libertad de expresión, no estoy en contra del scratch.
Lo que estoy en contra es que después la ley no les pueda tocar el culo. Eso es lo que a mí me da bronca. Que diga, che, le arruinaste la vida a este tipo. Le arruinaste la vida a este tipo. Es la decisión que tomaste. No, no tengo una máquina del futuro como para saber, no es Minority Report, no vamos a saber si esa feminista va a escrachar a alguien o no, no sabemos. Así que lo único que podemos hacer es atender las consecuencias. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Que deberías tener una pena de algo. No la hay. Y después, en base a eso, de que no estamos dándole pena a los crímenes que están cometiendo, que son crímenes de honor, que están cometiendo, entonces nos vamos de vuelta a la parte del scratch. ¿Usted está de acuerdo con el scratch? No, no es una cuestión de acá. Es acá. El problema es que no se cumple la ley. Porque Claro, no, en una sociedad donde se cumple la ley, mm, pero en una sociedad donde hay consecuencias, no estaríamos discutiendo la cuestión del scratch. Yo estaría en estaríamos discutiendo Inglaterra, los dos. Decimos. en Inglaterra, en Gran Bretaña, los 9 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Falsas Denuncias. Esa fecha es el cumpleaños de Simon Ward, un profesor de una universidad que recibió una denuncia de abuso y perdió su prestigio, su reputación, su trabajo y finalmente su salud, porque terminó falleciendo en 2020 de un tumor pulmonar. Muchas veces el cáncer aparece por esos estados mentales a lo que te lleva, porque es un mecanismo enloquecedor también el scratch. Y a partir de ahí se hacen marchas en contra de las falsas denuncias, pero estamos hablando de otro país que resuelve las cosas de una manera distinta. Acá hoy no, todavía no hay un marco, no están las garantías No, no, jurídicas está, no básicas se como cumple la ley. la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley de hombres y mujeres en denuncias similares. Est- Está, no se cumple. No sé. Entonces, hipotéticamente está, no se cumple la ley, punto. Vos te podés meter toda la ideología de género si querés como juez. No hay una ley que te obligue a a fallar con ideología de género. Hay un sesgo ideológico. Hay organismos internos que te pueden decir, ¿cómo vas a hacer eso? Sos un machito. Y decís, bueno, chupala, me chupo un huevo. No vas a ir preso por eso, ¿sí? Sí podés ir preso por hacer un terrible, o sea, por mandártela feo. Por ejemplo, no, ni siquiera si puede ir presa la jueza de lo de Lucio. Pero, de vuelta, de existir algún tipo de condena a crímenes que ya existen, que son de difamación. No. Si yo estoy acusando de un crimen a alguien que no cometió, si yo le digo a alguien que es puto, está todo bien. No, irónicamente no es un crimen. Que irónicamente no está bien que no sea un crimen, es un insulto. Tiene nada que ver. Ahora, si yo le digo a alguien que es un violín y que violó a tal persona, bueno, ahí yo estoy acusando de alguien de un crimen. ¿Bien? Esa persona no tiene que probar su inocencia, porque así no funciona la ley. Yo tengo que probar su culpabilidad y esa persona me puede denunciar diciendo, a ver, probá que yo soy culpable de lo que me estás acusando, si no, me vas a tener que pagar todo lo que me arruinaste la vida. Y en esos casos, las condenas tienen que ser severísimas, porque, de vuelta, con esa sensación que tenemos en las redes de anonimato, la gente gatilla fácil, gatilla sin ningún tipo de miedo, dice, dale, yo voy a decir cualquiera así total. ¿Cómo así total? No tenés que decir cualquiera así total. Entonces, ahí tiene que haber una condena dura, zarpada, violenta. Entonces, cuando esté esa condena zarpada, yo quiero ver la próxima vez que hacen una denuncia falsa, a ver si se animan o no. Y sí, Esa es la realidad. va a Y ser algo ahí aleccionador. no estaríamos hablando de denuncias falsas, yo te lo aseguro a esto, no estaríamos hablando de denuncias falsas. Escuchame, hay grupos, había un grupo que se llamaba La Grupa en Facebook, que se organizaban para escrachar tipos solamente si esos tipos tenían guita, si no, no lo hacían. Y estaba todo cómo se organizaban. Escuchame, el CONICET hizo un estudio sobre ellos, a favor de ellos, de ellas, perdón, a favor de ellas, ¿sí? Y no pasó nada, nada. O sea, ahí tenías todo. Tenías una especie de asociación que se dedicaba al crimen. La sociedad del crimen. Nada. Entonces, de nuevo, lamentablemente esto se va a resolver en la sociedad. No se va a resolver en la justicia, porque la justicia se la van a seguir metiendo por el orto. ¿Y cuál es la solución social? La solución social son dos. Una, se acaba la credibilidad de cualquier mujer denunciando a cualquiera, socialmente por lo menos. Y dos, se acaba la relación entre hombre y mujer.
¿Por qué? Porque el método más corto de evitar un problema, de evitar quemarte con el horno, es dejar de usar el horno. Claro. Esa es la realidad. Entonces, un montón de gente va a dejar de tener contacto con las mujeres, que ya está pasando y ya está viendo movimientos ideológicos de hombres que promueven la no relación. Eso acompañado de lo que son las redes sociales, o sea, de personas que ya no tenían contacto humano, pero ¿sabes qué? Es facilísimo. O sea, no es que sea posible o probable. Pasa. Divide y reinarás. Divide y reinarás. A eso sería también un poco la idea de esta guerra de sexos. Mira, en realidad, vos necesitas votantes, ¿sí? Y si yo agarro y digo, bueno, todos los que son anarcocapitalistas se van para allá y todos los que son minarquistas se van para allá, ¿sí? Y todos me van a quedar mirando. Porque van a decir, ¿qué es un anarcocapitalista y qué es un minarquista? En cambio, si yo digo, todos los que tienen vulva, o son vulvaportantes, o se considera que tienen pene, o lo que sean, se van para allá, es más fácil entender. ¿Qué es lo que pasó? Se buscó hacer identidad con cosas que la gente ya tenía equipada en un contexto donde la gente está vacía. Entonces vos no los podés agrupar por ideologías porque no las tienen, porque son brutos. Suena feo, pero es la verdad. Entonces lo tenés que hacer con cosas que ya tienen. ¿Qué tienen? Sexo, deja de contar. Entonces, peso, esas cosas, color, raza, o sea, esas cosas sí. Y se empiezan a crear colectivos en base a eso. Entonces, lo que haces es agarrar y buscar de qué manera esa persona está oprimida para que vos después, como político lo digo, ¿no? Ese te quiera votar porque cree que vos lo representás. El reduccionismo. Sí, pero en base a cosas básicas que puede tener cualquiera, porque en la realidad es que hoy tenemos una muy mala educación donde no podés agrupar a la gente por nacionalista sí, nacionalista no, porque nadie entiende lo que es nacionalismo, por ejemplo. No, totalmente. Bueno, Tipito, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por haber conseguido esta charla muy importante para nosotros. Espero que podamos seguir manteniendo el contacto para otras Dale, te futuras mando un charlas. saludo. Otro para vos, muchas Dale. gracias. Chau, chau. Chao, chao.